Hola, bendiciones. Dios bendiga a tu familia, bendiga a tu hogar. Hoy quiero hablarte de la oración, el efecto que tiene la oración del justo, que dice que puede mucho, y, y también de la paciencia. Vamos a buscar Santiago 5:7 y dice así: Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis uno contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y vamos a analizar un poquito esto y vamos a seguir después leyendo. Dice que tengamos paciencia como el labrador que espera el precioso fruto de la tierra. El labrador sabemos sabemos que se siembra, se cuida la planta, después se cosecha, o sea, es un tiempo en el que hay que esperar. Entonces, no se puede esperar, sembrar y cosechar al mismo tiempo. Hay que tener paciencia y esperar a que sea el tiempo que dé el fruto. Entonces, el labrador aguarda con paciencia y también aguarda la lluvia, esa lluvia que hace que el fruto crezca, y después la lluvia tardía, que es la que hace madurar el fruto. El labrador tiene que esperar con paciencia eso, porque no es un proceso que lo pueda manejar él, eso lo maneja Dios. Así que dice que no, también dice que tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Tenemos que afirmar los corazones en Dios, esperar en Él, porque la venida del Señor se acerca. Sabemos que estamos cerca de la venida del Señor, y, y debemos también tener comunión los unos con los otros. Y dice, hermanos, no quejéis uno contra otros para que no seáis condenados. La queja es un lamento, o es un descontento, o es un resentimiento, y eso lo tenemos que desechar nosotros. No debemos quejarnos para que no seamos condenados, dice la palabra. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y después dice, en el 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros vimos la historia de Job, todo lo que él sufrió, y vimos cómo Dios lo premió al final de sus días, le dio más hijos, le dio el doble de lo que tenía, Dios lo prosperó, Dios quitó su amargura, quitó todo lo malo y le dio felicidad. Dios dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cuando habla de la paciencia de Job, eso en el griego quiere decir shipomone, que es una palabra que indica que es una constancia y una perseverancia en medio de diversas pruebas. O sea, no es una constancia o una perseverancia en situaciones comunes y fáciles, es en medio de las pruebas. Dice, sin perder la fe en Dios. O sea, lo importante es que en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, no perdamos la fe en Dios, y sin perder la comunión con Dios y sin soltarse de su mano. Uno tiene que estar siempre en comunión con Dios. En medio de las injusticias, a veces vemos que en este mundo hay mucha injusticia, vemos que hay mucha gente que nos trata con injusticia. Entonces, en medio de esa injusticia tampoco debemos perder la constancia y la perseverancia de buscar a Dios. En medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de sus circunstancias adversas, en medio de penas, muchas veces hay mucha pena, mucho dolor, mucho tormento por situaciones que el ser humano vive. Cada uno sabe lo que le toca vivir, cada uno tiene su propia prueba, cada uno Dios sabe cómo lo trata, y a veces uno se siente
que está pasando por un valle de sombra y de muerte. Y ahí es donde uno debe tener más comunión con Dios y agarrarse más de la mano de Dios para no caer. A veces también uno se siente en medio de ansiedad, de incertidumbre, por no saber qué es lo que va a pasar en este mundo. Hay mucha incertidumbre, hay muchas guerras que están a punto de estallar, otras que ya estallaron. Hay muchos problemas económicos, muchas situaciones que a la gente le hace tener ansiedad. Pero nosotros debemos agarrarnos de la mano de Dios y debemos ver cómo Job tuvo paciencia en su prueba. Él perdió sus hijos, perdió lo económico, perdió todo lo que él tenía y encima tuvo una sarna maligna que estuvo atormentándolo físicamente. Y para colmo, su mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. Entonces tenía todo en contra, pero él decidió creer en Dios, él decidió seguir alabando a Dios, decidió darle las gracias a Dios porque le dijo, desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Sea bendito el nombre del Señor. O sea, él en medio de sus pruebas nunca renegó de Dios, en medio de su dolor, que fue mucho, de su ansiedad y de todo lo que le provocó todas las situaciones que él estaba viviendo. Entonces, también tenemos el caso de Pablo, que estuvo naufragando, que estuvo a punto de perder su vida cuando iba en el mar, que su barca se perdió y que las personas tenían miedo de morir. Y vino un ángel y le dijo, no tengas miedo porque no va a haber pérdidas humanas, se va a romper toda la embarcación, pero no va a haber pérdidas humanas. Él creyó, lo comunicó a los marineros que iban ahí y tuvieron paz y comieron porque hacía 14 días que no comían. Era una situación que dice que él estaba en gran manera abrumado, dice, fuimos abrumados, y abrumado significa tener una situación caótica, una situación de agobio, de miedo, de no saber qué era lo que iba a pasar. Pero él creyó a la palabra de Dios, creyó lo que le dijo el ángel esa noche, lo comunicó y ellos también creyeron, pudieron comer y después vimos el resultado. Si lo buscamos en 2 de Corintios 1, del 8 al 9, podemos ver que salió bien, que la nave se perdió, pero que las vidas no se perdieron. Dios fue misericordioso con ellos. Buscamos también Santiago 5:19, que está acá mismo y que dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, en este tiempo va a haber alguien que se extravíe con tanta cosa que hay en el mundo, va a haber gente que se extravíe. Hay también falsas religiones, falsas doctrinas, falsos maestros, apostasía, todo lo que está escrito se está cumpliendo y va a haber mucha gente engañada y extraviada. Pero dice que el que haga volver a uno de estos hermanos que están extraviados, que lo haga volver a la verdad, dice que va a cubrir multitud de pecados. Entonces dice que la otra versión dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. O sea, haciéndolo volver al Señor, va a salvar de muerte un alma. Y en 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración,
Ahí estamos hablando ya de la oración. El fin de todas las cosas, dice, se acerca. Sed pues sobrio. Otra versión dice, el fin del mundo se acerca. En consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. O sea, hay que tomar esto con seriedad, hay que ser disciplinado, hay que tener responsabilidad, hay que orar con fe, porque la oración del justo puede mucho. Dice, lo más importante es que sigan demostrando profundo amor los unos con los otros, porque el amor cubre una gran cantidad de pecados, dice esta versión. La otra dice, cubrirá multitud de pecados. Abran sus puertas, las puertas de su hogar, con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. El versículo 10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para bien, para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. O sea, habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. Habla con seriedad, estudia la palabra, habla con sabiduría. ¿Has recibido el don de ayudar a otro? Ayúdalo con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y sabemos que también, hablando de la oración, que la oración del justo puede mucho, sabemos que Elías pidió para que lloviera y llovió. Sabemos que también pidió para que el cielo se cerrara y el cielo se cerró. Entonces la oración tiene mucho poder. Tomémoslo como un arma en este tiempo, un arma que nos va a ayudar la comunión con Dios nos va a ayudar a pasar momentos difíciles y nos va a ayudar también a conocer más a Dios. Tengamos comunión con Dios. La oración es la comunión con Dios. Y la oración es efectiva si nosotros lo hacemos con fe. Así que te dejo esta palabra, que el Señor te bendiga y no pierdas la fe. Y sigue orando.